podcast Canal Senior. Cuando hablamos de diversidad sexual, es muy posible que nuestra cabeza nos lleve a pensar mayoritariamente en personas jóvenes. ¿Y por qué sucede esto? Pues posiblemente porque ya en primera instancia la sexualidad en personas adultas y personas mayores es un tema que apenas se ha estudiado y que de hecho se ha invisibilizado de una forma notable y consciente. Y para entender el porqué de este contexto en el que la heteronormatividad se ha convertido en la única realidad dominante, tenemos con nosotros en un nuevo podcast de Canal Senior a la catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, María Dolores Gil. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Es un placer tenerte con nosotros en un nuevo podcast de Canal Senior, porque además has participado en un estudio en el que os centráis en la orientación sexual en personas mayores y en otras cuestiones que realmente casi no se tratan. Pues sí, efectivamente, la verdad es que la sexualidad, bueno, en muchos momentos del ciclo vital está invisibilizada. En los niños la verdad es que también lo está, pero digamos que no es tan grave, no tiene unas repercusiones tan duras como ocurre en el caso de las personas mayores. Parece bueno, que la sexualidad solo tiene sentido mientras se tiene capacidad reproductiva, y cuando esta capacidad se ha finalizado, o bueno, en el caso de las mujeres, porque en el caso de los hombres pues no existe tal finalización, bueno, pues ya deja de ser interesante, deja incluso de existir. Y además tenemos a bien el considerar que las personas que mantienen interés por la sexualidad y tienen una vida sexual activa, pues algo malo, algo raro tienen que tener detrás. Es decir, además hay unos valores negativos asociados con esa vivencia saludable de la sexualidad, lamentablemente, sí. O sea, que hablamos de que realmente podría estar vinculado al fin reproductivo, que una vez que desaparece ya deja de tener sentido la sexualidad. Claro, y es exactamente lo contrario. Nosotros tenemos, los seres humanos, y compartimos con los animales, la capacidad para reproducirnos con muchos animales. Bien, esta es una función de la sexualidad. En el caso de los seres humanos, la sexualidad es mucho más rica y tiene que ver con la capacidad para expresar los sentimientos hacia otra persona, la capacidad para conocer tu cuerpo, sentir, hacer sentir a otra persona, respetar qué es lo que la otra persona quiere, qué es lo que la otra persona se siente, cómo es, ¿no? Todo esto tiene que ver, nuestra sexualidad es nuestra manera de comunicarnos, incluso en el día a día, nuestra manera de hablar con los demás, de vestirnos, de comportarnos. Entonces, en ese sentido, pues efectivamente es complicado de pronto hacerle creer a una persona que ha llegado un momento en el que ya no tiene nada de todo eso, cuando es algo con lo que, como antes decía, nacemos y con lo que morimos. Es la sociedad la que nos recorta áreas de nuestra vida. Y sobre todo, como antes iniciabas, en los casos en los que no se tiene la orientación sexual que es considerada como la correcta, como la adecuada, la heteronormativa. Claro, pero estamos bastante cansados de escuchar que cada vez somos una sociedad sexualmente más abierta, que entiende y que respeta. A ver, cuando a todos nosotros nos ha pasado el decir, ¿cómo la sexualidad de mis padres? No, mis padres no tienen sexualidad. Es un poco como que nos hace hasta daño, ¿no? Pensar en que nuestros padres puedan estar haciendo el amor no, eso no. No vivimos una sexualidad natural, donde ¿qué es lo que ocurre cuando una persona se hace mayor? Bien, vale, a nivel reproductivo esto ha finalizado, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que fisiológicamente nuestro sistema de expresión de ese placer se modifica, se altera. Prácticas que durante nuestra vida anterior de jóvenes han sido muy satisfactorias, pues a partir de un determinado momento, por pérdida de elasticidad en la vagina, por dificultad para alcanzar una erección completa, por X motivos, dejan de ser una práctica agradable o sencilla o
peor todavía, o sea, uno compara con lo que fue y dice, bah, pues esto no. Es por eso que las personas mayores lo que necesitan es que se les eduque. Todos necesitamos educación sexual a lo largo de todo el ciclo vital, pero en ellos es especialmente importante porque ellos son y ellas quienes se niegan a sí mismos. No, claro, como ya no me gusta lo que me gustaba o no me gusta en la intensidad en que me gustaba, pues eso es que yo ya no estoy para esto y me tengo que retirar. Y no, tenemos que ser capaces de aprender que nuestro cuerpo nos está hablando, nos está diciendo ahora esto, ahora lo otro, y cerrarnos los oídos, no observar cómo es esa experiencia cambiante, nos está matando realmente, nos está privando de experiencias completamente satisfactorias, que pueden no tener nada que ver con las que se tenían como más adecuadas en etapas anteriores de la vida. Necesitamos explorar. Igual que los niños exploran a ver cómo es su cuerpo, cómo es el cuerpo de los demás, y a veces nos escandalizamos, madre mía, este niño. No, es que eso es saludable, eso es sano. En la adolescencia exploramos cómo son las relaciones con los demás, la primera pareja, con los riesgos asociados, pero siempre estamos con una visión muchas veces en negativo, ¿no? Una visión cuidado con, ¿no? El riesgo de... Y claro, y esto nos va siguiendo a lo largo de nuestra vida sexual. Cuando se está en la edad de la madurez o en la edad de la juventud tardía, pues los hijos, ¿cómo? A ver, me quedo embarazada, no me quedo, ahora es el momento, no lo es, me tengo que ocupar. Siempre vivimos la sexualidad como algo que puede llegar a complicarnos la vida, ¿no? Y no somos suficientemente conscientes de lo importante que es una vivencia saludable. Nosotros hicimos un estudio en el que analizábamos también la calidad de vida de las personas que tienen una vida sexual saludable frente a las que pues tienen una menor satisfacción, ¿no? Y bueno, y es que la correlación era altísima. O sea, la calidad de vida correlaciona, es un lenguaje quizá más académico, va en la misma línea. Es decir, a más satisfacción sexual, más calidad de vida. Es cierto que en la última etapa, pues la pareja a veces nos deja más pronto y hay que reubicarse, hay que pasar el duelo, evidentemente, claro que sí, pero buscar qué es lo que tú quieres. En muchas ocasiones las personas mayores de pronto son conscientes de que igual su orientación sexual no es la que ellos o ellas sienten, sino que es la que, bueno, pues la realidad, la sociedad, su historia pasada, la educación recibida, les han llevado a sentir, ¿no? Y de pronto empiezan a experimentar otras cosas, quizá precisamente después de haber perdido a la pareja sentimental. Estamos siempre vivos, siempre cambiando, siempre explorando, ¿no? Explorando qué sentimos, explorando qué nos gusta, explorando qué somos, ¿no? Precisamente en la línea de lo que decías, de que es posible que cuando una persona llega a cierta edad se niega a ella misma a poder ser una persona sexual, me parece curioso vincularlo con la orientación sexual, porque sucede un poco lo mismo, ¿no? Que puede ser que la propia persona sea la que ejerza una autonegación. Sí. Además, por supuesto, en la gente más joven resulta más sencillo y sobre todo en estos tiempos en los que, bueno, pues hay mucha más tolerancia y, bueno, la educación no nos constriñe tanto, pues uno valora, bueno, pues no lo sé, si yo me siento atraído por completo por las personas del sexo opuesto o solo en parte. Mira, por ejemplo, hay un autor, un clásico del estudio de la orientación sexual, su nombre es Kinsey, y él hizo un estudio con un número muy elevado de personas, pues, más de 8.000 personas, a las que les preguntaba
cuál era su orientación sexual, pero no de forma categórica, eres homosexual versus eres heterosexual, sino que establecía todo un continuo de 8 puntos, donde en un extremo estaban las personas completamente heterosexuales, cuyas fantasías eróticas siempre habían sido con personas del otro sexo, cuya actividad, sus interacciones sexuales siempre habían sido con personas del otro sexo, nunca habían tenido sueños eróticos con personas del mismo sexo, etc. En un extremo. Y en el otro extremo, pues lo contrario, obviamente, ¿no? Las personas que siempre se habían vivenciado como atraídas por personas de su mismo sexo, sus fantasías, sus relaciones, etc. Bueno, pues lo curioso de este estudio fue que en estos dos extremos realmente había muy poquita gente. Prácticamente todo el gran grupo se movía en ese continuum entre personas que quizás solo habían tenido relaciones con personas del sexo opuesto, pero que sí tenían a menudo fantasías con personas de su mismo sexo, o que no les importaría tener una relación con una persona de su mismo sexo. Y lo mismo al revés, es decir, personas que se autocalifican como personas gays o lesbianas, pero que no tendrían ningún problema, o incluso que habían tenido en otros momentos de su vida relaciones con personas del otro sexo y después, bueno, pues habían reconsiderado, o en este momento, es que es una cosa muy importante, tendemos a meternos en un cajón y a preguntarle a las personas que nos rodean en qué cajón están. Podemos entender dos cajones, heterosexual, homosexual. Así, forzándolo, un tercer cajón, bisexual. Este ya nos complica un poco más la vida, ¿no? Porque como que, ¿qué hay ahí? Como decimos, no, la carne y el pescado, no, esto no puede ser, ¿no? Pero realmente las personas no necesariamente estamos, ni por supuesto para siempre, en uno de esos cajones, ni es necesario tampoco que nos ubiquemos nunca. Esta es otra forma de entender la orientación, que esa les cuesta un poquito más a las personas que han vivido una educación sexual o una no educación sexual realmente, pero es cierto que, bueno, pues si yo estoy enamorado, bueno, o soy mujer, si estoy enamorada de un hombre, pues yo considero que soy heterosexual y todo está correcto, todo está bien. Pero ahora supongamos que yo me considero heterosexual, pero que hay una mujer que me parece muy atractiva y que me gustaría compartir muchas cosas con ella, pero yo me considero heterosexual. Pero entonces, ¿qué? ¿Dónde la ponemos? ¿En el extremo o ya en el punto medio? Entonces, pues eso era lo que antes comentaba de lo interesante que es explorarnos en cada momento y no sentirnos enganchados en ese cajón, sino que liberarnos de esas ataduras que realmente nos las ponemos nosotros mismos. Y me gustaría hacer una pausa en el concepto de bisexualidad. Decía, se nos complica cuando hablamos de bisexualidad. Y realmente sí, porque es curioso como hemos escuchado alguna vez eso de, bueno, la bisexualidad simplemente es que aún está en un proceso de transición a realmente aceptarse y autodefinirse como homosexual. ¿Esto sucede más en personas mayores? A ver, las personas mayores en el estudio que nosotros realizamos no tienden a ubicarse como bisexuales. No es parte de un proceso. Saben, o sea, por lo menos en nuestro estudio empírico, o bien se ubicaban claramente heterosexuales, o bien se ubicaban claramente homosexuales, aunque no hubieran podido vivir su vida tal y como la querían. Y en bisexuales había muy pocas personas. O sea, nosotros los incluimos en este grupo porque estaban diciendo que habían tenido fantasías de un tipo y mientras que tenían relaciones con el otro grupo. Pero ellos, cuando les preguntábamos ¿dónde te ubicarías tú?, prácticamente nadie se ubicaba en el grupo de los bisexuales. Y esto es bastante frecuente.
Bueno, conocemos la homofobia, ¿verdad? Esa aversión es que realmente homofobia viene a significar miedo a las personas que tienen una atracción por personas del mismo sexo. Y cuando tenemos miedo de algo, pues somos agresivos ante eso para salvaguardarnos, ¿no? Bueno, pues la homofobia es casi menos mala que la bifobia. En la homofobia realmente las personas tienen esa aversión de parte de los heterosexuales. También existe una homofobia internalizada de parte de ellos mismos. Ellos también se odian a sí mismos por tener esas atracciones. Bueno, entonces ahí tenemos ese grupo. Pero los bifóbicos, o sea, las personas que tienen bifobia, pueden ser tanto heterosexuales como homosexuales. Es decir, todo el mundo ve mal la bisexualidad. No nos parece una opción correcta. Y es porque no se entiende bien. Unas veces se entiende, como tú muy bien has comentado, como un proceso, alguien que está a mitad de camino y que no se acaba de decidir. Por eso los homosexuales y, bueno, los gays, lesbianas, etcétera, no ven bien a los bisexuales, porque dicen, bueno, acaba de decidirte, eres un cobarde, ¿no? Y los heterosexuales dicen, bueno, esta es una persona que está probando, pero que ya se dará cuenta o, bueno, ya se decidirá, y tampoco están bien vistos. Pero realmente un bisexual no es una persona que tiene un 50% de interés por su mismo sexo y un 50% por el otro, es decir, algo estático, ni tampoco es algo en proceso de un polo al otro polo. Una persona bisexual es una persona que puede sentirse atraída a lo largo de su vida por personas de su mismo sexo o de otro sexo en función de cómo de a gusto o de bien esté con esa persona. Es decir, digamos que es lo más natural. Voy a ser un poco subversiva. Es cierto, es lo más natural. Lo natural es que nosotros nos vinculemos con personas porque nos gusta la persona en su totalidad, no su respuesta sexual, no el objeto de su deseo, sino que cuando yo me vinculo a una persona es porque tengo un proyecto compartido, porque me gusta cómo es, me gusta cómo reacciona, cómo se posiciona en todos los ámbitos de la vida. Si coincide que esa persona es del otro sexo, pues seguramente yo escogeré ser heterosexual. Si es de mi mismo sexo, escogeré ser homosexual. Y si con esa persona no funciona, pues y con otra más tarde funciona y es de otro sexo, pues cambiaré. Eso es ser bisexual. Entonces, a los jóvenes se les permite ser bisexuales, pero las personas mayores han estado demasiado tiempo con unas orejeras y con una obligación de estar ahí o estar allá, por lo que ahora mismo les cuesta mucho vivenciarse como alguien fluido, ¿vale? El género queer. Es decir, simplemente o están aquí o están allá. No sé si me estoy explicando suficientemente. Lo estás explicando perfectamente, pero además se les permite estar aquí y allá, pero realmente casi se les exige que estén más aquí que allá, porque como bien decías tú, no se les ha dejado, incluso a los que se autodefinen como homosexuales, no se les ha permitido vivir la homosexualidad como quizás si la pueden comenzar a vivir ahora, aún habiendo mucho trabajo por delante. Exactamente. O sea, no quiero decir que los jóvenes ahora lo tengan más fácil, para nada, para nada. Yo creo que cada generación ha tenido y tiene sus dificultades y sus batallas que ganar, ¿no? Pero bueno, cuando observamos a las personas mayores, pues observamos que muchas tienen ya asumido que, ¡buah! Eso es de los jóvenes, esto ya no es para mí. ¿Sabes? Muchas creencias que son disfuncionales. Pero realmente su actividad, cuando preguntas ahí en profundidad, pues ves que tienen una actividad sexual bastante buena. Nosotros en el estudio preguntábamos a personas entre 55 y 75 años y prácticamente un 30% tenían una frecuencia sexual, independientemente de que fueran gays o fueran hetero, lo que fueran, una frecuencia sexual de una vez por semana. Eso no es lo que el ideario popular tiene en mente, ¿no? Pensamos que no. Es cierto que otro 30%
70% no tenían nunca, ¿vale? O sea, y luego todos los demás ahí se mueven. Es decir, que realmente un 70% tiene una vida sexual más o menos activa y algunos pues más activa que muchos adultos, que a veces con el trabajo y eso no, tampoco tienen la cabeza para muchas alegrías sexuales, ¿no? Es decir, que sí, que tienen una vida sexual activa, que quieren conocer más cosas, que asisten, por ejemplo, aquí tenemos la NAU Gran, perdón, y la Universitat Pere Matxós ahí en la UGI, y este estudio lo hicimos en estos dos lugares, ¿no? De que os estoy comentando, y es cierto que había personas que tenían buen nivel de estudios, pero también había amas de casa y hombres que tenían niveles bajos de estudios que participaron en este trabajo. ¿Puede ser que influya también el núcleo familiar, el miedo a que tu propia familia te rechace? Cuando tú hablas de sexualidad abiertamente, ese miedo a que quizás los hijos no lo entiendan. Pues ahí estamos, los hijos. Justo ahora hemos iniciado una tesis doctoral para conocer la salud sexual de las personas más mayores. Ahora estamos yendo a personas que ya están viviendo en residencia o que necesitan mayor apoyo, tienen un nivel menor de autonomía, y estamos estudiando paralelamente sus actitudes con respecto a su propia sexualidad con las actitudes de sus hijos. Y bueno, pues lo que ya vamos encontrando, todavía no estamos en el inicio del proyecto, pero bueno, ya vamos recogiendo datos. Lo que estamos observando es que una vez más, cuando los hijos consideran que sus padres ya no están para esto, los padres, esas personas mayores, consideran que efectivamente ya no están para esto. Es decir, la actitud hacia su propia vida sexual está muy determinada por la actitud que sus hijos les transmiten explícita o implícitamente. Lamentablemente sí. Y ya casi para terminar, ahora que están surgiendo iniciativas como pueden ser el agroorgullo, ¿crees que en entornos rurales es más complicado vivir la orientación sexual, sobre todo siendo una persona mayor? Sí. Es muy complicado, pero efectivamente poco a poco se van poniendo picas en Flandes, ¿no? Vamos haciendo, porque evidentemente ser gay o ser lesbiana en un contexto rural es como el Quijote, es luchar contra molinos, ¿no? Es muy complicado. Y además es que, no sé, cosas más graves todavía, cosas muy graves, como que en las residencias de personas mayores, pues igual imagínate una pareja de gays que están incluso casados y que han vivido o son pareja de hecho, durante 20 años o 30 años juntos, cuando entran en una residencia, pues se les separa, porque en las residencias están las parejas están separadas. A los matrimonios habituales de heterosexuales sí que se les permite estar juntos, pero en muchas residencias no se permite. Entonces, eso es peor todavía. O sea que en el contexto rural está mal, pero es que cuando estamos hablando de un contexto urbano, con un nivel de apertura, pues ya, bueno, pues ciertamente mayor, ¿no? El orgullo gay, todo esto que llevan peleando, batallando toda su vida, y ahora han perdido su autonomía, como cualquier otra persona que puede llegar a perderla, y también vuelven a meterse dentro del armario, es tremendo, es francamente muy duro. Hasta ahora no teníamos esa experiencia porque, bueno, pues antes los gays ya sabéis que eran maleantes y se les podía meter en la cárcel. Estoy hablando de la época franquista. Poco a poco han ido saliendo, pero fundamentalmente eran jóvenes, ¿no? Entonces, esos jóvenes que lucharon tanto por esas libertades sexuales, ahora pues ya están mayorcitos, ya están bien mayores. Y nos estamos empezando a encontrar con esto. Nosotros tenemos una asociación, se llama Salusex, como nuestro grupo de investigación, y bueno, pues estamos en nuestra asociación lucha por los derechos sexuales de las personas, y esto es uno de los aspectos que tenemos ahí también para trabajar.
Pues muchísimas gracias, María Dolores. Está claro que es necesario que exista una mayor educación sexual independientemente de la edad. Muchísimas gracias por la labor que hacéis desde Salud-Sex y con todos estos estudios que ayudan a que sepamos realmente cuál es la situación que viven tantas personas, y está claro que hay que seguir potenciando el trabajo desde los propios núcleos familiares y además desde la propia sociedad en general, para una mayor capacidad de verbalizar todas estas necesidades y deseos que claramente existen. Así que muchísimas gracias por este podcast tan interesante. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.